Gracias, señor presidente. Buenos días. Primer punto del orden del día, proposición no de ley 68, presentada por los procuradores don Fernando Pablos Romo, don Jesús Guerrero Arroyo, doña María Josefa Díaz Caneja Fernández, doña Ana María Gutiérrez Calvo y don José Ignacio Martín Benito, instando a la Junta de Castilla y León a no implantar el nuevo sistema de titulaciones universitarias denominado 3+2 hasta que no exista concurso con el conjunto de las universidades públicas de la comunidad autónoma, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 14, de 3 de septiembre de 2015. Muchas gracias, señora secretaria. Pues para la presentación de la proposición no de ley, en nombre de los procuradores proponentes, tiene la palabra don Fernando Pablos Romo. Muchas gracias, señor presidente. En el último pleno hubo un consenso importante, que es lo que planteamos también para esta mañana, entre el Grupo Parlamentario Socialista, que es el que trasladaba una pregunta, y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, en la medida que planteábamos que la moratoria establecida por las universidades públicas, al menos hasta el año 2017 en el conjunto de España, no fuese saltada por dos universidades privadas que se ha conocido en las últimas semanas que están empezando a acreditar grados de 3 años de duración. Esperemos que ese consenso tenga también el que se manifiesta aquí esta mañana. Quiero empezar diciendo que los socialistas rechazamos este modelo, pero el texto de la PNL no tiene un contenido ideológico. Rechazamos este modelo porque nos parece que un sistema de grados de duración de 3 años no permite una formación adecuada a los estudiantes. El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior lo que establece es que tiene que haber asignaturas comunes, que está bien, entre titulaciones de ramas similares y también un trabajo de fin de grado. Siendo eso así, estaríamos con varias asignaturas comunes en el primer curso, con medio curso en el último, una formación específica exclusiva de aproximadamente curso y medio, lo cual, desgraciadamente, no serviría para quien no tenga posibilidades económicas de una especialización posterior haber aprovechado de forma útil para la sociedad la universidad. Hay argumentos bastante falaces. Se dice que en muchos países de Europa lo hay, pero se olvida que en esos países, en la mayoría, los bachilleratos duran no 2 años, sino 3, con lo cual las materias comunes ya están establecidas en ese último curso de bachillerato. O se olvida que las primeras universidades, cuando alguien habla de rankings, que son las americanas, tienen grados de 4 años. Por tanto, dejemos claro primero lo que es nuestro planteamiento. Oposición de los socialistas a un sistema de modificación en los grados universitarios, reduciéndolos a solo 3 años. Tiene una componente de especialización vinculada a la capacidad de renta de las familias que no es positiva para algo que es fundamental, que es la igualdad de acceso a la formación superior. Los socialistas hemos traído aquí no nuestra posición ideológica, sino una posición de consenso que busca el Consejo Económico y Social. Es una de las materias que se abordaron. Hemos hecho una variación respecto a lo que busca ese consenso porque es algo que a nosotros nos parece importante, que el consenso se produzca al menos entre las universidades públicas. Y eso planteamos. Estamos planteando que no se implanten hasta que no haya ese consenso. Fíjense, un motivo más para que esto pueda llevarse a cabo. Y es que hace escasamente 5 o 6 años, dependiendo de las universidades, se ha implantado el Espacio Europeo de Educación Superior. Tiene ventajas e inconvenientes, pero ni siquiera ha sido evaluado. Cambiar un sistema educativo en el ámbito universitario sin haber evaluado el anterior, que es tan reciente, es un sinsentido. Pues bien, lo que queremos esta mañana es que mientras no haya consenso, esto no se implante, porque estamos seguros que las universidades públicas de Castilla y León van a ser garantes que estos principios que los socialistas hemos traído aquí esta mañana se van a cumplir. Muchas gracias, señor Pablos. Para fijar posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra don José Sarrión Andaluz. Sí, efectivamente, nosotros también tenemos una posición enormemente crítica con la organización del sistema 3+2. Nosotros creemos que lo que estamos viendo es que todos los sueños y promesas que prometía el proceso de Bolonia han sido sistemáticamente incumplidos y, curiosamente, las amenazas que se han cumplido son las que previó en su momento el movimiento estudiantil, el movimiento universitario, y que desde los diferentes gobiernos, tanto socialistas como populares, nos negaban sistemáticamente. Se nos decía que eso era una vieja paranoia de los
colectivos estudiantiles y, sin embargo, hemos visto de manera sistemática cómo los sueños y promesas de movilidad, empleabilidad y especialización han sido sistemáticamente incumplidos y, en cambio, observamos cómo la parte más peligrosa, y es esa división en grado y posgrado, en la cual ya veníamos anunciando desde hacía mucho tiempo que iba a suponer una devaluación de las titulaciones de grado y un engrandecimiento, digamos, un aumento del peso de los estudios de posgrado, al final lo que termina generando es efectivamente esa división socioeconómica en el acceso a los diferentes niveles, esa jerarquización socioeconómica en el acceso a los distintos niveles del sistema educativo, que es en sí mismo efectivamente uno de los mayores peligros que puede existir en una sociedad democrática, puesto que la igualdad en el acceso al sistema educativo en los diferentes niveles es uno de los mecanismos de corrección de desigualdades más importantes y más fundamentales en un Estado social. Por lo tanto, este cambio parcial a un modelo de 3+2 nos sumamos a la férrea crítica, estamos radicalmente en contra y, por supuesto, lo que ya nos parece completamente erróneo es que además se realice sin un consenso previo que por lo menos permita que las universidades públicas y las privadas puedan al menos competir en un mínimo criterio de igualdad. Por lo tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley, si bien dejamos absolutamente claro que nuestro apoyo a esta proposición, es decir, que no se implante el sistema 3+2 hasta que no haya consenso con el conjunto de universidades públicas de la comunidad autónoma, este apoyo va acompañado al mismo tiempo de nuestra más férrea crítica al sistema de 3+2 y además querríamos indicar que todo este modelo de mercantilización y de neoliberalización del modelo educativo lo que exige es una reflexión muy amplia por parte de los dos grandes partidos que han gobernado en este país en sus políticas educativas. Muchas gracias, señor Sarrión. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra doña Belén Rosado de Diago. Gracias, presidente. Por nuestra parte, el Grupo Parlamentario totalmente a favor con la proposición que nos hace el Partido Socialista. La cuestión de fondo es que se pretende seguir privatizando por esta vía la universidad, elevando aún más las tasas de lo que ya lo hicieron los máster de un año. Los datos de los recortes que ha sufrido la universidad actualmente en España son tremendos, 1.523 millones de euros menos en 4 años en las universidades. El gasto medio por alumno ha bajado un 25,2% y las tasas han subido hasta 3 y 4 veces más de lo que costaban en el 2007, según indica el Observatorio del Sistema Universitario. Las consecuencias que han tenido este decretazo son varias. Por una parte, la búsqueda de incrementar los beneficios de la banca, con la petición de créditos de muchos estudiantes y el endeudamiento de sus familias, y de las universidades privadas que están especializándose en el negocio de los posgrados. Por otro, se evalúan los grados de 3 años, que serían más elementales y generalistas, lo que permite alcanzar la cualificación necesaria en muchas carreras para poder ejercer, obligándose a realizar el máster sí o sí, para tener el reconocimiento y la preparación suficiente. En la medida en que se doblan los años de máster, el precio se duplicará, alcanzando cifras que rondan entre 5.400 y 14.000 euros. Como no se financiará de forma pública todo el proceso, como en parte antes se hacía en los 5 años de licenciatura, las familias se verán obligadas a pagar los nuevos y altos costes. Por lo tanto, supone una elitización de la universidad por los costes inasumibles para la inmensa mayoría de las familias y tendrá como consecuencia la eliminación de carreras, la devaluación del título de grado y el despido de profesorado universitario. En la situación actual que seguimos con la crisis y de recortes de becas, significará la limitación del acceso a la educación superior de muchas personas. Hay que recordar que actualmente han sido expulsados 45.000 estudiantes de la universidad por el aumento de tasas y la reducción de las becas, y actualmente solo el 7% de los estudiantes están realizando un máster. Al rebajarse en un año el grado, se provocarán despidos masivos de profesores. Además, el decreto está hecho sin consenso porque no permite homogeneizar las carreras de todo el Estado, pudiendo darse circunstancias de que un mismo título tenga duraciones diferentes según la universidad.
Se ha dicho que con este decreto nos homologa a otros países europeos. Sin embargo, lo que no se dice es que en Francia hay una tasa fija de 183 euros, en Alemania de 300, en los países nórdicos, Austria y Escocia, es gratis y en el resto es mucho más barato que aquí porque se intenta asegurar la igualdad de oportunidades. Por no hablar de otros apoyos que reciben los estudiantes como subsidios, ayudas, becas, salario, ventajas fiscales. El problema en España está en que estos másteres son muy caros y en Europa son gratuitos o casi, y que de esta manera se impide el acceso a la universidad a muchos estudiantes. Para asegurar la equidad en el acceso a la universidad debería volverse a las antiguas tasas de las licenciaturas para los nuevos másteres. Por lo tanto, el Grupo Ciudadanos apoya esta proposición no de ley, pidiendo que no implantar de nuevo el sistema de titulaciones universitarias denominado 3+2 hasta que no exista consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosado. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra doña Lorena González Guerrero. Gracias. El apoyo del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León a esta iniciativa es incontrovertible. Hace apenas 2 cursos de la graduación de la primera promoción de graduados según el Plan Bolonia, un plan profundamente rechazado por la comunidad educativa, fruto de otro de los agravios del que fue valorado como el peor ministro de la democracia. Cuando todavía no se ha podido evaluar la eficacia del modelo 4+1 por el que apostaba Bolonia, algunos, para sacar todavía más rentabilidad económica de nuestro sistema supuestamente público de estudios superiores, ya están acelerando la reconversión al 3+2. De ser así, las familias ya no tendrán que hacer frente a 4 años de grado con, aunque sea remota, posibilidad de hacerlo becados. Tendrán que hacer frente a 3 años de grado y 2 de máster. 2 años de máster tras haber tenido que hacer frente a las terceras tasas universitarias más caras del Estado. Díganme ustedes cuántas familias creen que van a poder hacer frente a esto. De entrar en vigor el 3+2, los 5 años costarán alrededor de 14.000 euros, por lo que las becas no lograrán que los estudiantes alcancen a pagar el coste de los estudios universitarios. Mencionar que, para mayor abundamiento, el máster es un 67% más caro de media que los estudios de grado, mientras que en otros países como Portugal o Italia cuestan lo mismo. No es esta, pues, más que otra forma de dificultar el acceso a los estudios superiores a las familias con menos recursos económicos, una nueva treta para elitizar los estudios e impedir el acceso a la mayoría social. La CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, resolvió darse de plazo hasta finales del año 2017 para no poner en marcha ninguna de las 30 titulaciones 3+2 que, según el Ministerio de Educación, están a la espera del visto bueno de las agencias de evaluación y las comunidades autónomas. Haciendo caso al acuerdo de las universidades y a las recomendaciones del Consejo Económico y Social, que textualmente dice: cuestiones como la duración de los grados y máster universitarios deben contar con el acuerdo de todas las partes implicadas y de manera coordinada, habiéndose realizado previamente una evaluación de resultados del modelo, por lo que desde esta institución se cuestiona la oportunidad de la implantación del sistema universitario de Castilla y León de titulaciones del nuevo modelo 3+2, por entender que podría suponer una merma de calidad de nuestro sistema universitario, además de un incremento del coste para los estudiantes que dificultaría en mayor medida el acceso a la universidad de una parte de nuestra población. Presentamos una enmienda de modificación que insta a la Junta a no implantar este modelo hasta que no exista consenso con el conjunto de la comunidad educativa, no solo de las universidades. Gracias. Muchas gracias, señora González. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Marta Maroto del Olmo. Muchas gracias, presidente. El Real Decreto 43/2015 de 2 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de febrero. En dicha norma, entre otras, se establecía la posibilidad de que las universidades modificaran la duración de sus estudios de grado y máster pasando del modelo 4+1 a un modelo 3+2. Es evidente que todos los cambios aportan ventajas y aportan inconvenientes. Se han puesto aquí de manifiesto algunos de los inconvenientes de esta modificación, que también aporta sus ventajas. Una de ellas sería que se adaptaría mejor a la idea original del Plan Bolonia, ofreciendo grados más generalistas y centrar la especialidad en los másteres.
El nuevo sistema da libertad a las universidades, ya que no es que se implante exclusivamente el modelo 3+2, sino que permite que haya modelos 4+1, 4+2, 3+1, 3+2. O sea, es dar más libertad para que cada una establezca la duración que estime oportuna en función de las materias que se impartan en ella. Otra de las ventajas es que facilita la movilidad entre estudiantes españoles y extranjeros, o también que puede atraer a más alumnos extranjeros para que muchos estudiantes no tengan problemas en convalidar asignaturas al venir a España o al salir a Europa. Son algunas de las ventajas que aporta. Es verdad que no todos son ventajas y es cierto que se han puesto aquí de manifiesto, como decía, algunos de los inconvenientes. Se ha hablado de que no se van a homogeneizar los estudios. Es evidente, porque si se da libertad a las universidades habrá una competitividad, una competencia, mejor dicho, entre ellas, y cada una ofertará lo que estime más oportuno, dando la oportunidad a los estudiantes para elegir qué modelo es para ellos el más adecuado. No había homogeneidad antes de Bolonia, ya que unas universidades ofrecían titulaciones de 5 años y para la misma licenciatura en otras era de 4 años, con lo cual tampoco se va a alcanzar lo que no teníamos. Bueno, no obstante, dicho todo esto, el 6 de febrero de 2015, es decir, 3 días después de que se publicara este Real Decreto, el 43 antes mencionado, se reunió la Comisión Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León. En dicha reunión se hizo referencia a la posibilidad que introducía el recién publicado Real Decreto 43 y, tras un intenso debate, todos los rectores asistentes, en el uso de la autonomía que les concede la Constitución española para poder elaborar sus planes de estudio, acordaron acogerse a la moratoria de un curso académico para presentar a verificar titulaciones que se acojan a la fórmula 3+2. En coherencia con dicho acuerdo, para el curso 2015-2016, las universidades de Castilla y León no han solicitado la implantación de titulaciones que reproduzcan el esquema 3+2. En todo caso, de producirse la verificación de titulaciones acogidas a la fórmula 3+2, la decisión de la Junta de Castilla y León autorizar la implantación de tales titulaciones no vendría justificada por la duración de las mismas, sino porque se ajusten a la legislación vigente, es decir, que cumplan con lo dispuesto en el Decreto 64/2013 de 3 de octubre de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y máster en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. No obstante, nosotros también estamos de acuerdo en que debe de existir consenso, que deben ser las universidades las que establezcan la duración de sus titulaciones y, por lo tanto, estamos a favor de esta PNL y vamos a votar a favor de ella. Es decir, estimamos admitirla. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Maroto. Pues para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la proposición no de ley, tiene la palabra don Fernando Pablos. Muchas gracias, señor presidente. Con brevedad, sí voy a hacer algún comentario en nombre de nuestro grupo a cada uno de los intervinientes, agradeciéndoles a todos el voto a favor. Espero que también a Podemos. Explicaré por qué no vamos a aceptar su enmienda, con la que podemos, en algún caso, desde el punto de vista ideológico, estar de acuerdo. En primer lugar, sé que esto se repite varias veces, son las consecuencias de 2 partidos malignos lo que se está haciendo, y una de las que plantea que no se ha cumplido es la falta de movilidad. Yo creo que el señor Sarrión, que es listo y conocedor de la materia, sabe fundamentalmente por qué no ha habido una mayor movilidad en estos últimos 4 años. ¿Te acuerdas? Porque los 2 programas fundamentales de movilidad, la exterior, que es el programa Erasmus en el ámbito de España, y la interior, que es el programa SICUE, han visto sus presupuestos con el Gobierno del Partido Popular absolutamente aminorados, hasta tal punto que en otro ámbito, que es en el autonómico, desaparecieron los 2. El complementario Erasmus y las becas Fray Luis de León, que era la movilidad interior. Por tanto, podremos ver muchas maldades. Yo también veo ventajas como profesor en ese espacio europeo de educación superior, pero lo que sí creo es que es imposible que se pueda cambiar sin haber sido ni siquiera evaluado. Pero si no es justo que se achaque a un partido que buscó el consenso en todos los ámbitos a través del ministro Ángel Gabilondo la reducción de la movilidad estudiantil en los últimos 4 años. Compartimos la intervención de la responsable de Ciudadanos desde el principio hasta el final con algo que creo que ella no ha destacado bien, y es la diferencia a la hora de establecer los costes para las familias en que sean grados o sean másteres, fundamentalmente por la inexistencia en la práctica de becas. Las hay, pero muy pocas en el conjunto del Estado, y hay una convocatoria sacada por parte del Grupo Socialista a la Consejería de Educación, casi a rastras en el mandato anterior, que no satisface nada, porque el listado de másteres que son financiables es muy reducido y la mayoría no pueden
formar parte o no pueden ni siquiera presentarse a esa convocatoria. Por tanto, compartimos que una de las consecuencias de esto sería la carestía, la falta de equidad, a lo que decíamos también en nuestra primera intervención, el no apostar por la igualdad de oportunidades. Respecto a la dirección de Podemos, compartiendo lo que puede ser el fondo, no vamos a aceptar la enmienda. Y yo quiero explicarlo de forma clara. Las universidades tienen órganos democráticos. En los órganos democráticos están representados el conjunto de los actores. Como son mayores de edad, están los estudiantes, están el personal de administración y servicios y está también el profesorado. Personalmente estoy convencido que ninguna universidad va a llevar una posición respecto a esto en contra de lo que es su comunidad universitaria, pero sobre todo por una cuestión de articular bien en lo que es el acuerdo. ¿Dónde se tiene que establecer el consenso? El consenso tiene que ser en los órganos existentes. Y en esos están representadas las universidades con la Junta de Castilla y León en el ámbito del Consejo de Universidades de Castilla y León. Ahí es donde tiene que estar el consenso, que ahora lo hay para no implantarlo y que confiemos que no se implante nada sin que ese consenso exista. También alguna referencia al respecto hacía en su informe el Consejo Económico y Social. Y finalizo. Los problemas de implantar 3+2, 4+1, lo que sea, no son la convalidación de asignaturas. No lo va a ser nunca. Será, en todo caso, la elección o no de la capacidad de movilidad, y en la movilidad lo que va a ser es la capacidad de financiación de las familias. Ese es el problema de verdad. Y entre muchos argumentos, permítanme que finalice leyendo una colega, que ya lo he hecho en el Pleno otra vez, porque me parece que es un artículo absolutamente brillante. Fue publicado en el periódico El Mundo poco después de que esto se conociera, en el año 2015. Es la doctora Carmen Ruiz Rivas, directora del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Decía textualmente, para acabar, desmontando algunas de las cuestiones que se estaban diciendo en aquel momento. Aunque la más peregrina de sus justificaciones, los que quieren implantar el 3+2, para cortar un año el grado, es que los estudiantes ahorrarán el pago de tasas de un año completo. Ahorrarían más si no estudiasen. Así valoran la educación, como un gasto superfluo. La realidad es que en España los estudiantes pagarán más por una formación acorde a la de sus colegas europeos y que se reducirá aún más la financiación de las universidades públicas. Bien, en tiempos de cambio en España, confiemos que lo que pase en los próximos meses haga que este sistema nunca se implante. Mientras tanto, está bien el acuerdo de todos para que haya consenso. Muchas gracias, señor Pablos. Pues, producido el debate, pasamos a la votación de la proposición no de ley. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Pues se aprueba por unanimidad. Ruego a la señora letrada